Hoy vamos a meternos con una filosofía de salud del siglo XX que, la verdad, es bastante radical. Plantea que todas, absolutamente todas las enfermedades vienen de una sola causa. Se le conoce como la doctrina térmica y sale del libro La medicina natural al alcance de todos. ¿Se imaginan que todas las enfermedades tuvieran una sola y simple causa? Bueno, esa es justo la pregunta que está en el centro de la doctrina de Manuel Lesate Acharán. Y él estaba segurísimo de que la respuesta era un sí rotundo y que esa causa estaba en algo que casi nunca pelamos, la temperatura, pero la de adentro de nuestro cuerpo. Y para ponerle más sabor al asunto, según esta doctrina, la ley natural nos diseñó para vivir 150 años o más. Sí, así como lo oyen. Un potencial que, según esto, perdimos por una razón bien simple. Nos salimos del huacal, nos desviamos de nuestro camino natural. Y esta idea, vaya que es el punto de partida para todo lo que sigue. Ok, para entenderle bien a esta onda, vamos a revisar 5 puntos clave. Primero, esa supuesta ley natural que olvidamos. Segundo, ¿cuál es la mera raíz de todas las enfermedades? Luego, el pleito que se trae con la medicina de siempre. También, ¿cómo es eso de que la salud se puede leer en los ojos? Y al final, claro, cómo regresar a ese famoso equilibrio. Venga, empecemos con la base de todo. La idea es súper sencilla en el fondo. La salud de verdad viene de vivir en armonía con la naturaleza, no de pelearnos con ella. El problema, según Lesaeta, es que la famosa civilización hizo que se nos olvidara por completo cómo se hace eso. Y aquí está la clave, fíjense. Según esta doctrina, para estar sanos no se necesitan remedios súper complicados, sino simplemente obedecer estas leyes. Es como un animal que sabe por instinto qué hacer para vivir bien. La teoría dice que nosotros también teníamos esa brújula interna, pero que en algún punto la perdimos. Miren, esta cita del texto original lo deja clarísimo. Describe al ser humano moderno como alguien que va por la vida sin rumbo, nomás imitando los errores de los demás o haciendo lo que se le pega la gana. Y eso, desde esta perspectiva, es el camino seguro a la enfermedad. Bueno, y ahora sí, vamos al mero meollo del asunto. Si de verdad todas las enfermedades tienen una sola causa, ¿cuál es? Pues la respuesta, según esto, es la doctrina térmica. A ver, el gran enemigo en toda esta historia es algo llamado fiebre interna. Pero ojo, no es la calentura que nos da con la gripa y que medimos con el termómetro, no. Se trata de un calor anormal, constante en el estómago y los intestinos. Un calor que, según esta doctrina, echa a perder la comida y termina por envenenar la sangre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La doctrina hace una distinción que es clave. Por un lado está la fiebre interna, ese calor en la panza, que es la mala de la película, la destructiva. Pero por otro lado está la fiebre externa, la que sí sentimos en la piel. Esa se considera buena, curativa. Es el cuerpo rifándose, defendiéndose, tratando de sacar las toxinas y empujar todo ese calor malo del centro hacia afuera. Y claro, esto choca de frente con lo que casi todos pensamos sobre los gérmenes, porque esta doctrina dice que los microbios no son los que nos invaden y nos enferman, no. Dice que más bien aparecen para comerse el cochinero, la descomposición que ya hay dentro de un cuerpo que está en desequilibrio. O sea, para que quede claro, son como sopilotes, no como leones, carroñeros, no cazadores. Para explicar su crítica a la medicina convencional, Lesaeta usa una analogía que está buenísima, la de una casa sucia. Piénsenlo, hay dos maneras de encargarse de una plaga de bichos en una casa, ¿no? Un camino es echar veneno por todos lados para matar a los bichos, pero el otro, el del naturista, es diferente. A él no le importan los insectos, se enfoca en la causa, la mugre. Se pone a limpiar la casa a fondo y, ¿qué creen? Los bichos se van solitos. Entonces, esta analogía se traduce así. El método de la medicina convencional, que aquí llaman alopático, se enfoca en la plaga, o sea, el microbio, y lo ataca con venenos, los fármacos, que según Lesayeta, pues también dañan la casa, que es el cuerpo. En cambio, el método naturista se enfoca en la suciedad, el desequilibrio de adentro. Y la idea es que si limpias la casa, si limpias el cuerpo, la plaga se va por su propio pie. Ok, muy bien, pero ¿cómo se supone que se diagnostica este desequilibrio de temperatura? Bueno, pues la herramienta principal es algo llamado iridología, que es básicamente el estudio del iris de los ojos. La idea de esta práctica es que el iris es como un mapa del cuerpo. Por ejemplo, en esta imagen que viene de la fuente original, esas marcas o congestión cerca de la pupila se interpretan como unas señas de fiebre interna en el aparato digestivo, y desde ahí se ve como la causa de problemas en otros órganos.
Pero no solo se fijan en los ojos, ¿eh? Hay otros indicadores. Por ejemplo, dicen que una lengua sucia es un reflejo directo de que las cosas no andan bien en los intestinos. También checan el pulso, el estado de la piel y hasta la complexión general. Todo eso se considera como una ventana para ver si el cuerpo está en equilibrio o no. Sale. Entonces, ¿cómo se arregla todo este relajo? Aquí es donde la doctrina pasa del diagnóstico a la acción, con lo que llama su régimen de salud, que es básicamente un paquete de reglas para volver a poner el termostato del cuerpo en su lugar. Este régimen se basa en varios mandatos, que son la base de todo. Hay cosas que suenan, pues, lógicas, como respirar aire puro, y otras que ya piden más disciplina, como ser siempre moderados y hasta dominar las pasiones. Pero al final, la meta es la misma, que el cuerpo mantenga su equilibrio natural. Y hablemos de la dieta, que la verdad es súper estricta. La idea principal es que los seres humanos somos frugívoros por naturaleza. O sea, lo que hay que comer son cosas crudas, vivas, frescas. ¿Por qué? Porque se considera que todo lo cocido y procesado es la causa número 1 de la famosa fiebre interna. Y la carne, en particular, la ven como algo que provoca una putrefacción tremenda. Pero no todo es la comida. También se usan técnicas bastante activas para forzar ese reequilibrio. Hablamos de cosas como aplicaciones de agua fría en la piel, cataplasmas de lodo en la panza o baños de vapor. Todo, absolutamente todo, con un solo objetivo: sacar ese calor malo de adentro del cuerpo y botarlo por la... Miren, si tuviéramos que resumir todo este sistema en una sola frase, sería esta. Todo, absolutamente todo, se trata de la temperatura. La salud es tener el cuerpo fresco por dentro y calientito por fuera. Y la enfermedad, pues es justo al revés. Un interior con fiebre y una piel fría que no trabaja. Y esta última cita lo amarra todo perfectamente bien. La meta de cualquier tratamiento aquí no es atacar los síntomas o los microbios, no, es algo mucho más básico: ayudarle al cuerpo a que él solito recupere su equilibrio de temperatura. Y bueno, al final del día, la doctrina térmica nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? En esta época, con una medicina súper compleja y especializada, ¿qué tanto valor puede tener una filosofía que busca una sola y simple causa para todas las enfermedades, en lugar de solo apagar los fueguitos de los síntomas? Es una perspectiva que por lo menos nos deja reflexionando.